Hechos, capítulo número 23, versículos 7 al 10. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, y pido que me uses al exponerla, al predicarla y aplicarla a nuestras vidas. Pido que alejes cualquier espíritu inmundo, que nos libres de Satanás, de los demonios, de enfermedades, de planes malvados, de gente impía, aún de nuestro propio pecado. Que estemos dispuestos a hacer tu voluntad en nuestra vida, como tu voluntad es hecha en el cielo. Que tu Espíritu Santo hable a cada persona aquí presente y que tengamos corazones blandos a tu palabra, receptibles, y que seamos no solo oidores, sino hacedores. Que no solamente escuchemos, sino que también obedezcamos tu palabra. Y pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. División o unidad. Miramos en este pasaje lo que sucede cuando hay división. Y Dios a nosotros no nos ha llamado a ser una iglesia dividida, nos ha llamado a ser una iglesia unida. Hay ya suficiente división en el mundo para estar divididos también en la iglesia, y hay suficiente división afuera entre los incrédulos y entre las vidas de los incrédulos para que también haya división dentro de los hogares de los creyentes. Y entonces la importancia de la unidad en la iglesia, y lo que la Biblia habla acerca de esto no es unidad como algunos que dame la mano y mi hermano serás, y ahí están en un sentido figurado agarrándole la mano a Satanás y a los demonios en todo el pecado, y yendo a los bares y diciendo que bueno, es que voy a actuar como ellos para que pueda compartirles el evangelio, y voy a fumar como ellos para que pueda compartirles el evangelio, y voy a pecar como ellos para que ellos me acepten y compartirles el evangelio. No, cuando alguien cae en lo que sería esa tierra, esa arena que se mueve, la arena movediza, y alguien cae ahí, uno no se avienta adentro de la arena movediza para salvarlos. Uno les ayuda aventándoles una cuerda, aventándoles una madera, una rama, para poder jalarlos de donde están y que ellos salgan de eso, no uno meterse en eso. Entonces la unidad no es la meta, pero sí es importante como creyentes y como miembros de esta iglesia que haya unidad. La Biblia habla acerca de un Señor, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores. Jesús quiere decir Jehová salva. Él es nuestro creador, Jehová el Verbo, aquel que habló con Adán y Eva, aquel que habló con todos los profetas en el Antiguo Testamento que hablaron con Dios, aquel que se manifestó como llama de fuego arriba en el monte Sinaí, aquel que se manifestó en carne en el cuerpo humano físico que conocemos como Jesús. ¿Por qué? Porque Jehová el Verbo es Padre eterno, siempre ha existido. Dios Elohim es manifestado en tres personas: Jehová, Jehová el Verbo, Jehová el Espíritu. Y Jehová el Espíritu se manifestó en carne, y Él es nuestro Señor.
Él vivió una vida perfecta. Él no quería que nadie muriese separado de Dios, condenado al lago de fuego. Entonces nuestro Creador no envió a un ángel, no envió a un ser humano para redimirnos. Él mismo se hizo responsable de su creación y Él mismo se manifestó en carne. Y esa carne física, ese cuerpo físico, sí tenía una madre, era María. Sí tenía un padre, era Jehová, que en el Nuevo Testamento se conoce como Jehová el Padre o como Dios el Padre. Y a ese cuerpo físico y a Jehová el Verbo dentro de ese cuerpo físico se conoce como Dios el Hijo, Cristo. Pero notamos entonces que el cuerpo solamente es un templo para el espíritu que está dentro del cuerpo. Entonces tu cuerpo no eres tú, tu cuerpo te pertenece. Si te cortas un dedo, no dices me corté en el sentido que ya no existes tú o un miembro de lo que eres tú, sino dices me corté mi dedo. Tu dedo te pertenece, tu dedo no eres tú. Tu mano no eres tú, te pertenece. Es una herramienta que Dios te dio. Y miramos entonces que el ser humano llega a existir cuando Dios crea el espíritu, y eso es en el momento de concepción. Pero Jesús no tenía un espíritu creado. El cuerpo de Jesús, el Cristo, era Jehová el Verbo mismo manifestado. Vivió una vida perfecta, murió en la cruz como nuestro sustituto, porque nosotros merecemos no solamente morir físicamente, sino por la eternidad separados de Dios. Muerte quiere decir separación, hay una muerte espiritual. Pero Dios no quiere que nadie esté separado de Dios, entonces Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto, Él fue el Cordero Pascual, Él murió en la cruz, tomando sobre sí mismo el pecado de todo ser humano, desde Adán hasta el último ser humano que exista. Y entonces Él dijo, consumado es, ya fue terminado la obra necesaria para redimir a cada ser humano. Y Él fue sepultado y resucitó al tercer día, comprobando que Él es quien dice ser. Y cualquier persona, todo aquel que permita que Cristo sea su redentor, que Él sea su Señor. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios no miente, entonces Él es el Señor, y si tú dejas que Él sea tu Señor, y Señor no se refiere a una persona, la palabra Señor se le decía a una persona dueña de mucha hacienda, una hacienda grandísima, era un señor, pero ahí es Señor con S mayúscula, el dueño de todo, porque Él es Dios. Y cuando dice un Señor, se refiere a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice, después de decir un Señor, dice una fe. ¿Cuál fe? La de Cristo. El evangelio y la fe en Cristo para redención es un evangelio solamente. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y si uno mira las noticias sea por televisión o por internet o las noticias en el periódico, hay tanto pesimismo y tanta negatividad en las noticias, tantos problemas, tanta gente impía, tantos homicidios y masacres, tantas cosas tan feas. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias es que Dios quiere regalarte el cielo, quiere comprar tu espíritu, Él ser dueño de tu alma, Él paga la deuda de tus pecados, te regala el cielo. Y si tú dejas que Cristo te redima, que Él te compre, serás salvo. Es una promesa que Dios te promete. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces tenemos un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo del cielo. ¿Cuál es el bautismo del cielo? Al decir que hay un bautismo, quiere decir que uno es el verdadero y hay cualquier otro número que no sea el verdadero son falsos. Y Jesucristo le dijo a los fariseos, aquellos que rechazaban a Jesús, que no querían creer que Él era Jehová el Verbo,
que Él era Jehová salva, Él les dijo, ¿el bautismo de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres? O sea, ¿fue un bautismo que Dios ordenó, el bautismo del cielo, o es algo que Él mismo se inventó? Porque hay muchas religiones que son inventadas por hombres, por su propia mente, su propio pecado, y pueden inventar muchos bautismos, pero no son los de Dios. Pero ¿qué tal el bautismo de Juan el Bautista? Dijo Jesús. ¿Es del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos sabían que era del cielo, pero dijeron entre sí, si decimos que el del cielo, va a decirnos, entonces, ¿por qué no le creíste? Él anunció, este es aquel que yo predicaba, este es Jesús, este es el Mesías, este es el Redentor, ya llegó. ¿Por qué no le creíste? Refiriéndose a Jesús. Cuando Juan el Bautista apuntó a Jesucristo y dijo que Él era aquel que había predicado que vendría, aquel Dios manifestado en carne, aquel Emmanuel, aquel Jehová salva. Y entonces dijeron, si le decimos que del cielo, va a decir, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que de los hombres, que Él nada más se lo inventó y que fue falso, no, pues toda la gente sabe que es del cielo y la gente nos va a apedrear. Por temor a la gente y no querer ser apedreados, y mintieron y dijeron, no sabemos. Mentirosos, sí sabían. Ahora, si alguien es bautizado en una iglesia luterana, eso lo hace luterano. Si alguien es bautizado en una iglesia católica, eso lo hace católico. Si alguien es bautizado en una iglesia presbiteriana, lo hace presbiteriano. Entonces, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, quiere decir que Jesús fundó una iglesia bautista en doctrina y práctica. El bautismo del cielo es el bautismo bautista. Un Señor, una fe, un bautismo, y va a haber unidad en esto. Entonces nosotros deseamos que más personas escuchen el Evangelio, deseamos que más personas sean salvas, nuestros hermanos en Cristo que vayan al cielo, es un regalo, pero para ser miembros de la iglesia también deben de ser bautizados bíblicamente. Hay personas que dicen, bueno, yo ya dejé que Cristo sea el dueño de mi alma, yo ya dejé que Él sea mi Salvador, mi Redentor, y sabes tú que aquel malhechor, aquel ladrón y homicida que estaba al lado de Jesucristo, cuando Él se arrepintió de sus pecados y Él confió que Jesús verdaderamente era Jehová salva, que Jesús verdaderamente era Dios manifestado en carne, Emmanuel, Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ese malhechor, ese homicida y ladrón, él no fue bautizado, no necesita ser bautizado para ir al cielo. Solo dejar que Cristo sea el dueño de tu alma, que Él sea tu Señor. Pero para pertenecer a la familia local, aquí visible, para ser parte de esta iglesia local visible, sí se requiere ser bautizado bíblicamente. Y entonces, un Señor, una fe, un bautismo, y si alguien viene y dice, bueno, ya fui salvo, pero me bautizaron en una iglesia pentecostal o en una iglesia, cualquier otra iglesia apostólica o cualquier otra iglesia, y dicen, quiero ser miembro. Vamos a ver y decir, bueno, nosotros sí queremos que seas miembro. Y si eres salvo únicamente confiando en la redención en Cristo, no en tus obras, no en una religión, entonces eres hijo de Dios, eres mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, vas a ir al cielo. Pero para ser miembro de esta iglesia necesitas ser bautizado bíblicamente con el bautismo del cielo. Y ese bautismo, si no es en una iglesia bautista, entonces no es un bautismo bíblico. Nunca has sido bautizado a los ojos de Dios. Te mojaste, sí, así como cuando vas a nadar y te echas un clavado. En la definición de la palabra fuiste sumergido, entonces fuiste bautizado, pero no es el bautismo bíblico del cielo. Entonces, un ateo que venga y se eche un clavado y diga, oh, pues ya fui sumergido en agua, no por eso va a ser miembro de esta iglesia. Y les explicamos y les decimos, necesitas ser bautizado bíblicamente en una iglesia bautista.
Y si aceptan, entonces son bautizados y entonces después de ser bautizados los presentamos a la iglesia para que voten los miembros de la iglesia para recibirlo como miembro oficial de la iglesia. Si deciden no ser bautizados, entonces eso mismo impide que sean miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque debe de haber unidad, pero en la doctrina de Dios. Unidad como Dios dice, pero unidad en doctrina. Quiere decir que la doctrina sí importa, pero sabes que la gente no va a saber si tú eres la iglesia que Cristo fundó basado en la doctrina. Jesús le dijo a sus apóstoles, les dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea que los incrédulos van a saber si tú eres verdaderamente seguidor de Jesucristo, si tú amas a los hermanos en Cristo. Y al mirar ese amor, no van a decir, este amor divino no es un amor que alguien más tenga. Solamente los creyentes que caminan con Cristo, que obedecen a Cristo, que siguen a Cristo, y van a decir, yo deseo esa vida, yo deseo ese amor divino, yo deseo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo deseo tener eso que Dios da a todo aquel que le recibe como redentor. Y entonces pueden ser salvos y les podemos instruir en la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque es una fe. No debe haber el mezclar diferentes doctrinas que lo que la Biblia dice. El problema con diferentes religiones es que leen la Biblia y dicen, bueno, así dice, pero pues Dios dice eso, pero a mí no me gusta eso que dijo Dios y eso no es lo que yo pienso, eso no es lo que yo quiero y yo pienso que esto sería mejor. Y como piensan ellos que saben más que Dios, cambian lo que Dios dice a como ellos prefieren. Y entonces debemos de ser unidos en Cristo, sí, debemos de ser unidos en esa fe, esa doctrina bíblica, sí, en un bautismo bíblico, sí, en ese amor divino. ¿Por qué? Porque si no hay unidad en la iglesia, hay división. A Dios no le agrada la división entre los hermanos. Es una abominación delante de Dios cuando hay esa división, esa disensión entre hermanos. Y aquí miramos a Pablo que él sabía, los saduceos no creen en el cielo, no creen en lo espiritual, no creen en el cielo, me refiero a la resurrección, que uno va después de morir a ser resucitado e ir o al cielo o al infierno. No creen eso, no creen en los ángeles, no creen en los espíritus. Pablo sabía lo que los saduceos creían y lo que no creían, y él sabía lo que los fariseos creían y no creían. Y cuando él se presentó delante de ellos para ser juzgados en el Sanedrín, no dijo esto, no dijo, se me juzga concerniente a que si Jesús es el Mesías o no. No dijo eso, porque la nación de Israel ya como nación habían rechazado a Jesús como su Mesías, tanto los fariseos como los saduceos. Él no dijo, se me juzga ahorita concerniente a si Jesús es quien dijo ser. No dijo eso. Pero si tú dejas que Jesús sea tu redentor, Dios dice que te va a resucitar de entre los muertos, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos para comprobar que Él a ti también, cuando te compra, te resucitará de entre los muertos y te llevará al cielo. Y sabiendo que unos de ellos, los saduceos, no creían en eso y los fariseos sí creían en la resurrección, Él fue astuto, fue sabio. Dios dice que seamos astutos como la serpiente, pero que no lastimemos a nadie, que no dañemos a otros, así como las palomas. Seamos mansos como las palomas. Y entonces él fue astuto con la sabiduría de Dios y él dijo, se me juzga concerniente a la resurrección de los muertos. Ahora noten que los saduceos y los fariseos, ambos en un sentido odiaban a Pablo. Ambos querían juzgar a Pablo, ambos no querían que Pablo estuviera vivo, pero cuando Pablo mencionó que la razón que él estaba ahí siendo juzgado era
concerniente a la resurrección de los muertos, entonces ya ellos fueron divididos. El Sanedrín, la Suprema Corte de Israel, fue dividida. Y estamos hablando de unas 160 personas. Dividida. Y entonces empezaron a gritar y a enojarse y a pelear unos con otros. Y los fariseos dijeron, bueno, pues si se trata de la resurrección, pues déjalo, que nosotros también creemos en la resurrección. Y los saduceos, no, eso no sirve. Y la Biblia dice que habiendo grande disensión, ¿qué cosas con la sociedad? Una gente cree una cosa, otra gente cree otra cosa, y hay personas que por la política se separan. Ahora, tú debes de seguir lo que Dios dice, no importa lo que diga la sociedad. Y a veces algunas cosas de la política están de acuerdo con la Biblia, y en eso tú puedes estar de acuerdo, pero cuando otras áreas no están de acuerdo con la Biblia, pues no vas a estar de acuerdo con esas cosas. Pero tú no vas a argumentar o entrar en disensión con otra gente por esas razones. Dice Jesús, no eches tus perlas a los cerdos. ¿A qué se refiere eso? Gente que odia lo que tú crees, no es la persona a la que tú le des lo que tú crees, a la que tú le compartas lo que tú crees. Si ellos ya decidieron odiar lo que tú crees y estar en contra de lo que tú crees, déjalos en paz. Sé sabio concerniente a esto. Pero tú sí debes de saber el por qué crees lo que crees, y por eso debes de leer la Biblia y estudiarla. Y cuando se te pregunte qué es lo que Dios dice concerniente a eso. Tuve el privilegio de ser entrevistado por la señorita Bárbara en lo que es Telemundo Austin concerniente a esta nueva perspectiva y ley, no ley, ya más bien fue veredicto, veredicto concerniente a lo que es aborto. Y aborto, pues realmente es homicidio, matando al bebé o a la bebé antes de nacer. Pero yo le dije lo que Dios dice concerniente a eso, que comienza el espíritu desde el momento de concepción. No importa realmente lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero creer, lo que importa es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Yo debo de cambiar mis ideas, mi ideología a lo que Dios dice, no a lo que los sociólogos enseñan, a que los psicólogos enseñan, a lo que los partidos políticos promueven, sino a lo que Dios dice. Y entonces hubo una gran disensión, una grande disensión. ¿Por qué? Un gran vocerío, la gente gritando. Y no es tiempo de un debate, no es tiempo de argumentar, no es tiempo de escuchar. Ya no quieren saber, no quieren escuchar. Han decidido seguir con su ideología. Y entonces este tribuno romano, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, literalmente. Si alguien le agarra un brazo y alguien le agarra una pierna y dice, no, pues él está con nosotros y le está jalando, y los otros saduceos, no, le agarran el otro brazo y la otra pierna y lo están jalando, y entre todos un montón de gente dice, a este lo van a matar, a este lo van a despedazar. Y mandaron estos soldados, el tribuno, teniendo miedo de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos. Estamos hablando de los jueces de la Suprema Corte en el país de Israel. Estaban actuando de esta manera. ¿Por qué? Porque no importa qué tan educados sean las personas, qué tan educadas sean, cuando alguien está en contra de lo que ellos creen y ellos asumen ser verdad, se enojan. Y cuando no hay un argumento lógico en contra de lo que ellos creen, o en contra del lado opuesto, la idea opuesta, en lugar de decir, ¿sabes qué? Es cierto, me equivoqué, empiezan a atacar y burlarse de la persona, porque no tienen una respuesta lógica. Cada diseño tiene un diseñador. Mírate en el espejo, Dios te creó a su imagen, Él es tu diseñador.
Pero ellos no tienen un argumento en contra de eso. Y es imposible que algo tenga diseño que no tenga un diseñador. Por definición, cada diseño tiene un diseñador. Pero esta disensión fue entre la gente más estudiosa, más educada de todo el país de Israel. Y hoy en día, entre los que son senadores y el Congreso y la Casa de Representantes de cada estado y de todo el país, hay disensión. Pero tú y yo debemos de vivir para Dios, amar a Dios, amarnos los unos a los otros, que haya esa unidad en la iglesia, que oremos unos por otros, que si alguien te ofendió, vayas y busques restaurar esa comunión con esa persona y viceversa. ¿Por qué? Porque debemos de tener unidad en la iglesia, no división, no disensión. Y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Entonces, ¿en qué áreas en tu vida, en lugar de estar en unidad con Dios, en unidad en la iglesia, estás en contra, separado de Dios, separado de la iglesia, no eres miembro de una iglesia? La palabra iglesia quiere decir asamblea, siempre es un grupo de personas congregadas visiblemente en una ubicación geográfica específica. No es invisible. La iglesia, es imposible que la iglesia sea invisible. Siempre es una reunión visible, una reunión local, física. Y entonces van a haber personas que van a venir, y hemos escuchado de otras iglesias donde viene un grupo quizá de unas 20 personas, quizá hasta sean ateos y mientan y digan, oh, nosotros queremos ser miembros de la iglesia, y por no filtrarlos bíblicamente, permiten que sean miembros de la iglesia y luego votan y cambian todo lo que se enseña, cambian, hasta le roban a la iglesia legalmente lo que es el edificio y el dinero y todo eso, y lo hacen una y otra vez para cerrar iglesias y quedarse con lo que es, quizá no ellos personalmente, pero lo pueden donar a organizaciones que ellos están a favor, sean organizaciones satánicas, o sea, centros donde mataban a infantes y etcétera. Y entonces la unidad, la importancia de la unidad, que haya unidad en tu matrimonio, que no haya pleitos y celos y iras y contiendas y disensiones. Así que unidad o división. Escoge amar a Dios y amarnos los unos a los otros y estar unidos en espíritu y en verdad, con amor divino y con doctrina correcta, y así ayudarnos unos a otros y caminar con Cristo. Oremos.